gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos para quienes nos ven a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, la relación entre China y América Latina. Por supuesto, a partir del viaje que va a realizar el presidente Guillermo Lasso hacia la segunda potencia del mundo. Para tratar este tema, hemos invitado al ingeniero Juan José Pons, que es el consejero presidencial de la industria bananera. Él es un hombre de experiencia también en el ámbito político. Bienvenido, ingeniero Juan José Pons. La relación entre América Latina y China en estos momentos en el ámbito comercial en dos vías alcanza los 451.000 millones de dólares. Ha incrementado en el 2021. ¿Qué significación tiene esto en el ámbito del comercio mundial? El hecho de que un país del Asia tenga esa preponderancia en América Latina. Bueno, China se ha convertido en el segundo socio comercial de América Latina. El primero sigue siendo Estados Unidos de Norteamérica. Esta es una relación supremamente importante que demuestra las iniciativas chinas hacia América Latina y el estímulo que se ha dado en los flujos de comercio exterior, tanto de importación como de exportación. Por eso es que la visita del señor presidente de la República a China es supremamente importante. Pero no solamente por el comercio internacional, esta es una visita que cubre por lo menos tres ámbitos supremamente importantes. El primero, el de salud pública. China ha sido uno de los grandes apoyos que ha tenido el gobierno nacional para el plan de vacunación, con la entrega y venta y donación de vacunas Sinovac y la otra CanSino, me parece, la otra vacuna. Y esto ha permitido al gobierno llevar a cabo la excelente campaña de vacunación que ha llevado a cabo. En segundo lugar, está pendiente el tema de la renegociación de la deuda. Hay tramos de la deuda que deben ser renegociados y esa es una de las metas que tiene el señor presidente, como él lo ha informado públicamente. Asimismo, ha hablado de la necesidad de liberar el petróleo del proceso de pago de la deuda, de tal forma de que el gobierno ecuatoriano, Petroecuador, tenga más libertad en la comercialización del petróleo del Ecuador. Especialmente para vender el petróleo al precio que corresponde, no $3.50 menos como actualmente ocurre. Correcto. Y además, por esa negociación petróleo por dinero. Así es. Y además también tratar el tema de un tratado de comercio con China. Este es un tratado que va en la línea de las declaraciones que ha hecho el señor presidente de más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. Y va en la línea de lo que está pasando en Colombia estos 2 días, entrar al Tratado de Pacífico. La Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico. ¿Cuál es la relación que tiene el Ecuador con China en cuantificación de recursos? En las dos vías, ¿qué significa en estos momentos el comercio entre las dos naciones? Para nosotros, China es supremamente importante para el camarón. El camarón llegó a ser el 67 o 70% de participación de mercado de las exportaciones de Ecuador a China. Hoy estamos en el orden del 50-53%, pero no porque se ha reducido, sino porque subió la participación en Estados Unidos y en Europa. Por eso Ecuador se ha convertido en el campeón mundial de la exportación de camarón y en el líder mundial. Ha llegado a niveles extraordinarios, 5.000 millones de dólares en exportaciones por camarón. Exactamente, debido a la gran capacidad de los productores y exportadores ecuatorianos y a la libertad que ellos han tenido de trabajar en el Ecuador sin intervenciones de leyes, ni reglamentos, ni de instrumentos que restringen la producción y la competitividad. Entiendo que usted en 1994 viajó precisamente en una misión a China con el presidente Sixto Durán Ballén y posteriormente como presidente del Congreso. En 1998 hubo un viaje del presidente Yamil Maguad con empresarios y miembros de su gabinete. Fuimos 3 periodistas, Walter Spurrier, el señor Rafael Guerrero Valenzuela y yo, invitados por el señor Segundo Wong, que abría el mercado China para el banano ecuatoriano. Desde esa época hasta ahora, ¿qué se ha conseguido con la venta de banano de nuestro país? Desafortunadamente, para China solamente vendemos el 4% de nuestras exportaciones a China. Y digo desafortunadamente porque este es un problema del arancel, por eso es que es supremamente importante negociar un tratado de comercio con China,
para reducir o para eliminar ese arancel del 10% que paga el banano ecuatoriano. Entonces, competir con Filipinas, que está al lado, competir con Vietnam, competir con Camboya, competir con Colombia, Costa Rica, que no tienen aranceles, resulta sumamente difícil. Pero no solamente en China, sino en el Asia en general, en Corea, en Japón. Entonces es muy importante el ingreso a la Alianza del Pacífico, de tal forma de que podamos mejorar los términos en que podemos negociar nuestros productos. Y no solo banano, no solo camarón. Hay un enorme potencial con el crecimiento de la pitahaya, que se conoce internacionalmente también como dragon fruit. Entonces, la pitahaya colorada, que ha crecido en el Ecuador, tiene un gran mercado en China. Igual lo tiene el cacao, igual puede tenerlo también una serie de otros productos que se tienen que ir desarrollando, como el brócoli. Usted ha dicho la Alianza del Pacífico, este grupo exitoso en tan pocos años que ha tenido resultados económicos muy favorables para Colombia, Perú, Chile y para México. El presidente de la República expresó que quisiera en marzo ya terminar con México e inmediatamente ser socio pleno de esa alianza. ¿Allí ya no pagaríamos ese arancel del 10% para entrar a China? No. El momento que entramos, nosotros lo que estamos negociando es un tratado con México. El momento que cerramos el tratado con México, nos abre las puertas a entrar a negociar en mejor posición desde un concepto multilateral con los pacíficos, con los países del Pacífico, con los países del Asia, entre ellos China. Porque China en sus políticas de comercio exterior le está dando prioridad a las negociaciones multilaterales y no bilaterales. Entonces, esto nos va a permitir tener una mejor posición de negociación con Corea, con Japón, con China y con otros países de Asia en una multiplicidad de productos. Siempre ha habido ese principio por parte de los grandes países o grandes bloques. La Unión Europea negociaba con bloques, en este caso con el bloque andino, lo propio los Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos afuera de aquella negociación. Y los chinos por este lado también hacen lo propio, esto de negociar en bloques. Los ecuatorianos tenemos que entender que es así. Así es, porque además en las negociaciones multilaterales se incluyen una serie de consideraciones que van más allá del simple flujo de bienes y servicios. Tienen que ver con una diplomacia fitosanitaria, tiene que ver con una diplomacia ambientalista, tiene que ver con una diplomacia que contempla la integridad de las relaciones entre los países. Entonces, por esto es necesario que entremos al tratado, a la Alianza del Pacífico. Ahora, esto es muy importante porque el Ecuador se está aliando de una mejor manera con un país que mantiene un ritmo de crecimiento del 6%, 7% anual. Si ustedes consideran que la población china es de 1.400 millones de habitantes, un crecimiento del 6-7% anual quiere decir que se incorporan al consumo 60-70 millones de personas al año, es decir, un país al año. Y el proceso de desarrollo urbano de China va orientando la economía china a una economía de consumo. ¿A una economía de consumo y de qué? De alimentos, de productos agroalimenticios, a donde nosotros podemos posicionarnos con una base productiva supremamente fuerte. El problema de China es alimentar a esa población. Ahora tienen ingresos, tienen posibilidades y facultades de compra los chinos. Cada vez hay menos pobres y hay más ricos que tienen la posibilidad para consumir. Es ahí en donde entonces radica esto de establecer esos nexos. Para el futuro, ¿venderemos más banano a China? Si llegamos a un acuerdo comercial con China inteligente, razonable, que permita establecer flujos de comercio que funcionen para la conveniencia de ellos y de nosotros, podemos vender muchísimo más banano, porque el principal proveedor de China ha sido tradicionalmente Filipinas. Filipinas tiene un problema de producción grave que ha hecho que su producción caiga 35-40%, que hoy está siendo suplida por Vietnam y Camboya, pero que no es suficiente. Y además, a los chinos les apetece la calidad del banano ecuatoriano. Y además, el proceso de desarrollo urbano que tiene China reduce la población rural, con lo cual se reduce la producción del agro chino y tienen que importar más. En la Asamblea Nacional, en el CAL, se está discutiendo la posibilidad de derogar la ley tributaria, la reforma tributaria.
¿De qué manera va a impactar o puede degenerar en que no se cumpla con los programas que tiene establecido el gobierno, especialmente en esto de reducir el déficit fiscal? Es una iniciativa sin fundamento jurídico, porque las iniciativas tributarias solamente pueden nacer del Ejecutivo y una propuesta de derogatoria de ley, de una ley tributaria, no puede nacer de la Asamblea. Entonces, es una iniciativa que no tiene ningún fundamento constitucional ni jurídico. Yo pienso que la Asamblea responsablemente debería dedicarse a otras leyes que tiene ahí. Se le acaba de entregar una nueva ley de seguridad nacional. Esa es una ley urgente para defender la seguridad nacional y defender a la fuerza pública que está encargada de llevar adelante la seguridad nacional. Cada día que pase, que se demore la Asamblea en aprobar esa ley, es un día que se fortalece la delincuencia. Entonces, esto es importante. No debería la Asamblea dedicarse a tratar de torpedear los cambios que se requieren en la economía, sino a trabajar a favor de lo que es la seguridad de los ecuatorianos. Le quiero agradecer a usted por haber estado con nosotros, especialmente para darnos luces sobre lo que es la relación entre América Latina y China, cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso, se va a desplazar precisamente para una reunión con quien dirige la segunda potencia económica del mundo, Xi Jinping. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente en Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. ¿Qué quieres lograr estudiando ingeniería ambiental? Quiero crear soluciones para lograr un equilibrio entre el cuidado de la naturaleza y el desarrollo productivo, evaluar impactos ecológicos y diseñar sistemas de gestión ambiental para preservar a nuestro hermoso planeta. Por eso estudia en UTEC, universidad con todas las herramientas tecnológicas, docentes expertos, múltiples convenios internacionales y empresariales para insertarte en el mundo laboral. Estudio ingeniería ambiental en UTEC para poder lograrlo. Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Se están reconstruyendo importantes avenidas en el norte y sur de la ciudad. En Flor de Bastión, Manuela Garaycoa. En la avenida Benjamín Carrión, Rodolfo Vaquerizo Nazur en La Alborada. Cayetano Tarruel en Los Esteros. Calle Argentina en el suburbio. Raúl Clemente Huerta en el Guasmo. En la vía principal de la Nueva Prosperina y Socio Vivienda. En todas estas obras se ha levantado pavimento rígido, rampas inclusivas, arborización y sistemas hidrosanitarios completos. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Nuestro segundo invitado es el doctor Mario Velázquez, con quien vamos a dialogar sobre los temas de gran interés en estos momentos por el dramatismo que estamos viviendo los ecuatorianos con esta delincuencia violenta. No solamente, como se dice, el narcotráfico, también la delincuencia común ahora asesina, mata por robar un celular. Doctor, esta iniciativa del presidente de la República de haber enviado una ley que tiene 5 ejes, ¿cree usted que va a ser una solución? Porque en el país debemos expresar, hay tantas leyes, muchas leyes, y siempre pensamos que se resuelven las cosas con más leyes y reformas, y los resultados no son buenos. Lo importante aquí, más que la ley, es la determinación que el presidente tiene. Yo creo en esa determinación. Creo en un presidente Lasso claro respecto a lo que se debe hacer. Ahora bien, no puedo dejar de decir también que en lo personal me preocupa a ratos la lentitud para actuar, pero por supuesto no conocemos la complejidad real del problema. Mire usted, hace una semana en una entrevista yo refería que era necesario que los militares se integren
Y esa integración nace del hecho de que salgan a las calles, que hagan presencia, que recuperen territorio. Eso es lo que he oído que se sugiere desde el punto de vista técnico y hacia allá hay que caminar. Ahora bien, uno de los ejes contempla precisamente esa cooperación Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Correcto. En esta ley. Está integrada, ahí hay solamente un acápite que particularmente habría que determinar cómo van a congeniar aquello, porque refieren que la que va a manejar las operaciones sería básicamente la Policía Nacional. Y esto puede traer algún inconveniente porque los militares, los policías, y cuando me refiero a los militares, las tres fuerzas se han manejado siempre independientemente y su liderazgo también. Pero bueno, habrá que ver cómo se coordinan entre ellas. Aquí lo importante... Que se pueda armonizar esa relación yo creo, para luchar contra la delincuencia. Bueno, la ley la manda, así que tendrán que armonizarse de la mejor manera posible. Aquí lo importante es la lucha que tiene que hacerse y repito, la determinación que el presidente ha dicho en una entrevista en la que lo escuché. Él no dijo que va a terminar la lucha, que va a ganar la pelea, pero que la va a dar. Y eso es importante porque nos transfiere la confianza. Yo creo que tuvimos años previos en los que lamentablemente no hubo esa posición. Ahora estamos en otra y eso es lo que es plausible. También se expresa que se va a patrocinar la defensa de los policías o de los militares que actúen en la lucha contra la delincuencia cuando hay demandas en su contra. ¿Cómo no? Yo creo que la esencia de esto, Fernando, es la necesidad que tiene el país, insisto, de respuestas inmediatas y de esa determinación a la que me he hecho alusión. De ahí que los policías sean defendidos, pues es natural. Son los agentes del orden que están exponiendo su pellejo respecto de usted, de mí y de los señores que están en este set y de la teleaudiencia que nos está en este momento viendo. Entonces tienen que tener una defensa técnica que lógicamente los ayude. Y lo único que tal vez yo introduciría, tener que volver a revisar la ley, es algo de que ellos no vayan a un calabozo o no purguen una cárcel preventiva ni nada, sino hasta que sea ejecutoriada la sentencia. Doctor, la decidida acción del policía Olmedo ha merecido un respaldo ciudadano casi generalizado. Pero, obviamente, la Fiscalía acusó y un juez sentenció. ¿Qué es lo que debe pasar a futuro? Porque la lectura podría ser diferente y pensar que el Estado está más bien defendiendo a los delincuentes y no a las víctimas. ¿Cómo se debe interpretar esto y qué se debe hacer a futuro? En este tema, Fernando, la Fiscalía cumple un mandato constitucional. No hay que olvidarlo tampoco. O sea, la Fiscalía no se la tiene que ver como el malo. Lamentablemente le corresponde ese rol, pero obviamente para eso esta ley que trata de equilibrar estas circunstancias hace que se cree este grupo de abogados que puedan defender técnicamente, que es lo que corresponde. Ahora, las emociones que nacen frente a un ataque son de diversa índole. Puede haber una persona, perdóname la expresión que tal vez no es la más elegante, que se acoquine frente a un ataque, puede haber la persona heroica que reacciona de una manera brutal, pero claro, la ley pide una serie de pasos que denotan una psiquis absolutamente fría y la ley no puede, para mí, ir tan precisa a eso, porque, repito, frente a un ataque la reacción humana puede tener un raciocinio temporal, pero entre el ataque a la vida, la respuesta natural es preservar la vida. Y si para preservar mi vida tengo que atacarle a usted, pues lo atacaré a usted, venga la consecuencia que venga. Eso es lo que yo creo que hay que tratar de enseñar y obviamente que hayan cursos también que se dice que no los hay, por lo menos es lo que se comenta, no lo critico, el rumor general de que son policías que tienen que estar especializados en la parte del manejo de armas, en la parte de una puntería adecuada y prácticas. Es parte de lo que debería ocurrir, eso debería ser así, pero se dice que no es así. Tenemos que hacer un corte comercial. Al retornar vamos a hablar acerca de las amnistías, especialmente para aquellos que participaron en los aciagos días, esos violentos del 2019, de octubre del 2019. Y también sobre la impunidad en el Ecuador. Cada vez se descubren más casos de corrupción, pero no se recupera prácticamente nada del dinero robado. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla.
Y en la noche la diversión no se detiene con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. ¿Qué quieres lograr estudiando nutrición y dietética? Quiero fomentar un estilo de vida saludable en las personas, con una correcta alimentación, y asesorar a la industria alimentaria en la creación de productos innovadores. Por eso, estudia en UTEG, Universidad Moderna con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que entienden tu pasión y liderazgo. Tú también puedes convertirte en un tigre. Estudia nutrición y dietética en UTEG. Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Se están reconstruyendo importantes avenidas en el norte y sur de la ciudad. En Flor de Bastión, Manuela Garaycoa. En la avenida Benjamín Carrión, Rodolfo Vaquerizo Nasur en La Alborada. Cayetano Tarruel en Los Esteros. Calle Argentina en el suburbio. Raúl Clemente Huerta en el Guasmo. En la vía principal de la Nueva Prosperina y Socio Vivienda. En todas estas obras se ha levantado pavimento rígido, rampas inclusivas, arborización y sistemas hidrosanitarios completos. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gama Visión en cada rincón. Hay expectativas en el país por lo que decida la Asamblea frente a las amnistías. Hay quienes piensan que aquí van a entrar aquellos que efectivamente cometieron delitos sumamente graves y no solamente ejercitaron alguna práctica política de protesta. ¿Cuál es el análisis que usted puede hacer al respecto? Vea, Fernando, hay preguntas que uno no quisiera responder. La ventaja mía es que yo no soy político y entonces respondo como ciudadano. Yo soy uno más de los muchísimos ecuatorianos que vimos con estupor lo que ocurrió en el 2019 y con doble estupor ante la falta de reacción del gobierno de ese entonces y con un abuso exagerado de una etnia a la que respeto, porque son ecuatorianos exactamente igual que yo y que usted. Pero yo no admito por principio ni el concepto del chantaje, ni tampoco puedo admitir una presión en teoría social que fue revestida de actos de corrupción común. Y para ello me refiero específicamente a una de las peores cosas que vi, que fue la quema de la Contraloría General de Estado, que además fue hecha en varios intentos. Entonces, desde el punto de vista personal, reconozco como abogado que es un derecho, una facultad que tiene la Asamblea Nacional a través de la Constitución. Pero ahí pido yo la sensatez de que no se actúe políticamente, sino que se actúe como corresponde, porque el precedente histórico sería terrible. Ese no fue un acto común. Todos los grupos políticos representados en la Asamblea tienen que ser sensatos, tienen que ser honorables a la hora de actuar frente a un caso inusitado. Como usted bien lo anota, haber incendiado la Contraloría, haber prácticamente secuestrado a policías, a oficiales, a periodistas, y todo esto transmitido en directo, en vivo, y que nada de esto signifique algo que pueda ser calificado como flagrante, sería terrible. Así es. Es decir, es terrible porque usted omite algo más que es tan importante como eso, que es la destrucción del patrimonio nacional. Es decir, destruyeron Quito, acoquinaron Quito, acanallaron a policías. Hay videos, muchísimos, acerca de aquel periodista que lo atacaron por la espalda. Entonces, estas cosas no pueden quedar impunes. Y yo creo y reclamo como ciudadano aquí, por eso digo, menos mal, es una pregunta que no me hubiera gustado responder siendo político, como no es mi caso. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que ser sensible al momento histórico y recordar lo que el país vivió en el 2019, preámbulo luego de la pandemia horrorosa que todavía pasamos. Y el atentado a los sectores productivos. Fueron destrozadas algunas haciendas. Así Entonces, por esto tienen que pagar. No pueden ser merecedores de una amnistía. Como que nada sucedió, que ese es el sentido de la amnistía. Ese es un borrado total, es un perdón, es un olvido. No, eso no puede ser pasado por alto. Ojalá que la Asamblea deje de lado el ropaje político y tome por primera vez la bandera como vestimenta y decida lo que tiene que decir. Y esto quiero aclararle una cosa, porque yo comprendo
que insisto, esta es una declaración que a nadie le gustaría hacer, pero lamentablemente el sector indígena tiene que comprender que aquí hay límites, y los límites son justamente cuando nacen derechos de otros. Ellos afectaron derechos de otros, pararon el país, ¿no es verdad?, incendiaron el país, y no puede ser que eso pase como una cuestión cualquiera. Tiene que haber una sanción imperativamente. Cuando no se castiga en el momento, esto se repite. De tal manera que aquellos que hicieron lo que hicieron pueden decir no a futuro, como tenemos derecho a la protesta que la podemos hacer todos los ecuatorianos, pero no destruir como hicieron ellos. Bien podrían repetir, como ya se supo que estaban planificando otro octubre. No solamente eso, Fernando, sino que esta no fue a todas luces ninguna protesta pacífica. Los medios que utilizaron no fueron pacíficos. Recuerde usted aquellos cohetes que utilizaban, aquellas personas a las que incendiaron. Es decir, eso no puede quedar impune, no puede pasar como que aquí no ocurrió nada. Tiene que haber una reacción y tiene el Congreso. Es más, ojalá que los votantes de esos diputados que en un momento dado tomen una decisión, los premien o los castiguen en las urnas. Pero el país no puede quedar dividido, y tampoco creo yo en que un país puede estar sobrepuesto frente a un tema étnico, porque de eso no se trata. Aquí se trata de un solo Ecuador unido, enfrentando su futuro, como se está enfrentando hoy en día, con una apertura que entiendo yo que el gobierno está buscando a todas luces y que creo que hay que aplaudirla en esa parte positiva. Sobre el tema de la corrupción, yo había anunciado que le quería también plantear esta inquietud. ¿Por qué el Ecuador no recupera prácticamente nada? Por ahí se habló de $6 millones frente a los cientos de millones, miles de millones que se robaron en el Ecuador. Dinero que debía ser destinado para salud, para salvar vidas, para educación, para seguridad. ¿Por qué ocurre esto en nuestro país? ¿Y por qué también no se descubren los actos de corrupción aquí y tienen que venir los expedientes de fuera para que luego se tramiten en el Ecuador? Yo creo que básicamente, Fernando, es la falta de decisión oportuna. En cuanto al tema del dinero, mi percepción, yo creo que esos dineros que se dice que se fueron producto de la corrupción, tiene que haber pasado 20 filtros y se fueron simplemente licuando en el tiempo. En cuanto al gobierno anterior... a través de testaferros, a través por supuesto. de gente que presta nombres. Conozco en el gobierno anterior... Y que se enriquecen de esa manera también. Conozco en este tema que hubo en el gobierno anterior una propuesta de una empresa seria que planteaba justamente la recuperación de los valores, pero el gobierno no hizo nada. Y entendería que como esa hubo otras propuestas. Algo que es interesante en esta nueva legislación que está propuesta y que es materia de la conversación, hay un acápite que se dice ahí, en el que se permite justamente la retención de valores y la colaboración a nivel internacional, cosa que ya existía como tal, el Convenio de Asistencia Penal Internacional, para poder capturar los dineros en otras partes, o sea, ordenar que se congelen las cuentas oportunamente, y por esa vía, hasta tanto termine el proceso, pues si el proceso queda libre la persona, no ha pasado nada, pero si sale sentenciado, son dineros que tienen que volver al Ecuador. Esa creo que es una interesante novedad, amén de que ya existía, insisto, el Convenio de Asistencia Penal Internacional, pero en esta ley es expreso y le da facultades especiales, inclusive a la Fiscalía, para poder ordenar, hacer estas peticiones, digamos, y que los jueces lo ordenen en el marco de un proceso en el país. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita con Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Va hacia un sistema de control de poder que verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido del subcontinente, porque si bien es cierto